Continuamos en... increíble, estaba conversando con el doctor Ernesto Blume, lo voy a presentar. Ernesto Blume, abogado constitucionalista, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Blume, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tuve un lapsus de pequeños segundos. No se ¿Cómo preocupe. está? Buenas noches. Muy grato estar en su programa en forma presencial porque he tenido la oportunidad de ser entrevistado por usted, pero remotamente. Claro que sí, nos hemos conocido por fin por la pandemia y todo lo que ha significado esta. Pero vamos a hablar de los temas coyunturales. Quería empezar con lo que se ha aprobado en este momento en el Congreso de la República para tratar de entenderlo, porque a veces los temas constitucionales son muy complejos. El Parlamento, entendemos, ha aprobado la investigación del ex fiscal de la Nación, pero no que se le acuse, no que se le inhabilite por 10 años, entiendo que era lo que se estaba planteando. ¿Esto es lo habitual? ¿Está dentro de los, digamos, cauces constitucionales? Bueno, de acuerdo al reglamento del Congreso de la República, el Congreso ejerce control político a través de varios procedimientos, entre ellos la acusación constitucional. Y el Congreso tiene autonomía para determinar los términos de su decisión. No es imperativo que aprobando una investigación necesariamente apruebe una inhabilitación. Es decir, ahora, de alguna manera se le levanta lo que se ha hecho en el Congreso, se le ha levantado esta protección que tenía el ex fiscal de la Nación por su condición de ex fiscal de la Nación, claro. Y la justicia lo va a poder investigar y, de ser el caso, encontrar inocente o culpable. Ya el Parlamento no tiene nada que ver ahí. Nada que ver, nada que ver. E inclusive hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003 que establece que cuando se produce el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y se imputa un hecho delictuoso a una persona, a un denunciado, debe el tribunal remitir al Ministerio Público y luego llegará al Poder Judicial, pero no, o debe, perdón, el Congreso remitir al Ministerio Público o al Poder Judicial, según el caso, y no debe obligar al Ministerio Público o al Poder Judicial necesariamente a abrir proceso, porque eso, de acuerdo a esa sentencia, afectaría la división de poderes. Es decir, se levanta por presunto delito, se remite al Ministerio Público, el Ministerio Público evaluará, investigará, determinará si hay mérito o no para promover una acción penal como titular de la acción penal pública, y luego el Poder Judicial, con vista de esa denuncia, evaluará si abre proceso penal, si no lo abre, y luego del procedimiento correspondiente condenará o absolverá. Ahora, hay unos temas de fondo que se están discutiendo en el Congreso de la República, en la Comisión de Constitución, y nos gustaría conocer su opinión. Uno de ellos, quizá uno de los más importantes, tenga que ver con la bicameralidad, volver a una doble cámara, diputados, senadores. Hay proyectos que están en esa línea. ¿Cuál es su posición? ¿La bicameralidad podría resolver los problemas de institucionalidad que tenemos en el país? Mire, le agradezco la pregunta porque, habiendo dejado el Tribunal Constitucional, he readquirido mi libertad, porque antes no podía opinar porque después me acusaban de adelanto de opinión. Yo definitivamente soy partidario de la bicameralidad. Primero porque lo que se denomina el legislador constituyente histórico, es decir, cuál es el común denominador de todas las constituciones, y en el caso nuestro de 12 constituciones, desde la 1823 hasta la 1993, salvo 2, todas postularon la bicameralidad y en un caso la tricameralidad, que fue la Constitución 1826. De tal suerte que la historia constitucional del Perú demuestra que la idea es establecer un Congreso bicameral. ¿Por qué? Por una razón clara y sencilla, porque permite un mayor debate, permite que un proyecto sea aprobado en una Cámara y revisado en la otra. Y el producto normativo, que es la ley que se expide,
tenga un mayor estudio, esté más sopesada y dure más, porque de lo que se trata no es de dictar leyes y sobreregular, sino de lo que se trata es de dictar el menor número de leyes, pero muy bien estudiadas, que duren el mayor tiempo posible para darle estabilidad al país, y eso evidentemente implica un doble análisis, un doble debate, una doble evaluación, y eso se da a través de la bicameralidad. ¿Y hay evidencia histórica o evidencia comparativa quizá con otros países de eso? Es decir, ¿qué pasaba, doctor Blume, y usted lo sabrá, en el Parlamento del 85 al 90, que tenía, entiendo, 2 cámaras? ¿Qué pasa en parlamentos como el de Estados Unidos, donde también hay 2 cámaras? ¿Garantizan una mejor calidad, una mayor calidad de las leyes? Yo creo que sí, definitivamente. Y si hacemos un análisis histórico de la durabilidad de la ley y la permanencia de las leyes, vamos a determinar que esas leyes duraron más en el tiempo. Desde que se impone la unicameralidad, viene ya una producción normativa abundante, una sobreregulación, pero de duración muy corta en el tiempo. Porque lógicamente, como no se estudian las cosas y se revisan, es decir, una Cámara inicia el procedimiento, estudia el caso, debate y decide, y la otra Cámara revisa lo que ha hecho esa Cámara. Entonces son dos evaluaciones. Y de otro lado, la Cámara de Senadores está integrada por gente mayor. Y yo creo que es importante combinar el ímpetu de una Cámara joven, vehemente, con mucho empeño en hacer las cosas, con el análisis ponderado y mesurado que se puede dar en una Cámara de, digamos, personas ya que están en una edad un poco mayor. Eso le iba a preguntar, porque finalmente la calidad de la producción legislativa, la calidad de las leyes, tiene que ver también con la calidad de parlamentarios que tenemos en el Congreso de la República. Claro, me dirá, bueno, ellos pueden contratar muy buenos asesores que los ayuden en la elaboración de estas leyes, pero vemos que no sucede así muchísimas veces. Entonces, también el problema no se encuentra en los propios partidos políticos que ofrecen un menú muy pobre a los electores. Sí, pero además se encuentra en la prohibición de la reelección. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, ese fue un retroceso lamentable que se dio en la época del señor Vizcarra, con ese paquete de reformas que significó que el mandato era simplemente por un periodo y necesariamente tenía que renovarse. Porque si queremos partidos sólidos de organización, de programa, de doctrina, tenemos que propiciar a que los ciudadanos que tienen vocación política hagan carrera política. Y esa carrera política se da a través de diversos mecanismos. Uno de ellos, y muy importante, es la experiencia parlamentaria. Entonces, el tener parlamentarios conocedores, experimentados, garantiza no solamente una mejor calidad de las leyes, sino además una mayor visión de las cosas como quien tiene más experiencia. O sea, si usted compara pues un piloto que tiene 200.000 horas de vuelo con un piloto novato que tiene solamente 2.000 horas de vuelo, uno se da cuenta. O sea, la experiencia es importantísima y además usted propicia una vocación por la política, una vocación sincera que va a políticos que se entregan sabiendo que están en una carrera. Y hay que mirar al pasado. En todas las fuerzas políticas, Víctor Raúl Haya de la Torre, en el Partido Aprista, don Luis Bedoya Reyes, en el Partido Popular Cristiano, el doctor Valentín Paniagua en la Acción Popular, el doctor Jorge del Prado en la izquierda, el señor Malpica, Ramiro Prialé, Luis Alberto Sánchez, Ernesto Alaiza Grundi, etcétera, etcétera, etcétera. Políticos de trayectoria que hacían carrera política y que tenían experiencia política. Esta lógica de la desconfianza, que es la que prima en estas reformas, porque yo advierto que el país vive en una lógica de la desconfianza. Es decir, todos desconfiamos de todos y todos somos proclives a cometer hechos delictuosos y por lo tanto tenemos que dudar de todo.
eso no debe ser. Es decir, hay que confiar. La persona capaz entra a un parlamento y si es eficiente va a permanecer, porque a la larga es el pueblo el que lo elige o no lo reelige o no lo elige. Ahora, permítame cambiar de tema y entrar más al terreno político-judicial, pero que tiene su correlato con la Constitución, evidentemente, ¿no? Me refiero al caso del presidente de la República, Pedro Castillo. El día domingo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió abrirle una investigación interpretando el artículo 117 de la Constitución, de si es posible o no investigar a un presidente por actos o supuestos delitos cometidos durante su etapa o durante su gestión. ¿Cuál es su interpretación? Hemos escuchado a la defensa del presidente decir que esa es una interpretación errónea la que está haciendo el fiscal de la Nación. ¿Cómo lo analiza usted? Mire, yo lo que opino es que la Constitución lo que impide es que sea acusado el presidente, acusado, es decir, que se le promueva una acusación, pero no dice ese artículo en ninguna parte que el presidente no puede ser investigado. No puede haber una investigación preliminar. Inclusive, desde mi punto de vista, podría haber una investigación preparatoria. Y solamente cuando se llega a la acusación, que podría asimilarse a la figura o sea, a la denuncia fiscal, que podría asimilarse a la acusación, ahí tendríamos el problema. Pero si partimos de esa tesis, sí, en una investigación ya preparatoria, que es otra etapa, entiendo, sí, se le podría incluso pedir una prisión preventiva. No, porque ya no se puede llegar a tanto. Pero, mire... Pero la ley lo permitiría, en teoría, ¿no? No, yo lo que digo es que la Constitución no dice que está prohibido procesar o denunciar y procesar al presidente. Está prohibido acusarlo. Entonces, son cosas distintas. Y estamos en un tema ahora muy complicado porque es esta proliferación de la corrupción. Entonces, esta es una norma que da un privilegio al presidente. Y esa norma de privilegio tiene que ser interpretada restrictivamente, no en forma lata. Claro, porque, a ver, nuevamente, tratando de poner los argumentos de la defensa del presidente sobre la mesa. Sí, claro. Ellos lo que dicen es, con lo que ha hecho el fiscal Pablo Sánchez, se está vulnerando la inmunidad que le da la Constitución al presidente de la República. Yo creo que no, con todo respeto, sí. Ciertamente, porque el artículo 117 dice: el presidente de la República solo puede ser acusado. No dice solo puede ser denunciado, investigado, etcétera. Acusado. Y cuando se llega a la etapa de acusación hay pasos previos, y esos pasos previos sí se pueden dar y se deben dar, sobre todo en un contexto como el que vivimos ahora, en donde hay serias dudas sobre la actuación del presidente y del Poder Ejecutivo. Entonces, desde mi punto de vista, esa interpretación que se hace, para mí, es errada. Es decir, yo estoy de acuerdo con que el fiscal haya procedido a el inicio de la investigación respectiva. Ahora, pero ¿hasta dónde puede llegar el fiscal Pablo Sánchez? Porque claro, nuevamente, la defensa del presidente Castillo dice esto va a entorpecer su función como presidente de la República. ¿Pero por qué? El hecho de que uno sea presidente de la República y asuma sus diversas tareas no significa que no pueda contestar a un fiscal que promueve una investigación contra él. ¿Cuál es el problema? Ahora, sobre la vicepresidenta Dina Boluarte, que también está enfrascada en un tema que tiene que ver con la Constitución, sí, que en teoría parecería mucho más claro, porque lo que ha hecho la Contraloría General de la República en este informe es sugerir que ella cometió una infracción a la Constitución al firmar como presidenta de un club regional, el Club Regional de Apurímac, y gestionar intereses para el club departamental, y como fue ante la Municipalidad de Lima, al pedir un bar y un restaurante, un salón de recepciones. Claramente hubo una gestión ahí. Su abogado, el doctor Alberto Tarola, nos comentaba ayer que, bueno, eran temas administrativos, por problemas burocráticos que obligaban que ella siga firmando y que ella lo subsanó. Pero, ¿hay o no hay infracción a la Constitución desde su punto de vista? Mire, yo creo que sí.
porque la Constitución, en su artículo 126, es clara, precisa y no deja lugar a dudas. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones. Y de acuerdo al informe de Contraloría, que lo tengo acá, que es el informe de fiscalización específica 005-2002, aparecen una serie de documentos en donde la señora Boluarte está haciendo gestión. Por eso la Contraloría concluye: la fiscalizada durante el periodo del ejercicio del cargo de Estado, de ministro de Estado, en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, intervino en la gestión de la Asociación Privada Club Departamental Arequipa, suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo, lo cual resultaría incompatible con su cargo de ministra. Y concluye, por lo que existiría una presunta infracción al artículo 126 de la Constitución Política, norma cuya supremacía reconoce el artículo 51 de la misma Carta, ¿no? Entonces, frente a una regulación constitucional clara, precisa y concisa, que no da lugar a dudas, y frente a un informe de la Contraloría que ha detectado que ella ha participado en actos relacionados con su representación de esta asociación, desde mi punto de vista, el tema queda claro. Ahora, para terminar, doctor Blume, ¿se arrepiente de su ponencia y de su voto sobre el indulto, la restitución del indulto al expresidente Alberto Fujimori, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijera que la decisión del Tribunal Constitucional no debía aplicarse? ¿Cómo tomó esto? Bueno, yo no me arrepiento, me ratifico en mi posición. Creo que la Corte ha cometido un error. La Corte no es infalible. ¿En qué sentido? En el sentido de no respetar la decisión del Tribunal Constitucional e inmiscuirse en un tema interno frente a un órgano autónomo e independiente como es el Tribunal Constitucional. Pero está dentro de su potestad, ¿no? Dado que es un organismo supranacional. Sí, pero mire, es una cosa muy curiosa porque la Corte es protectora de los derechos fundamentales. En este proceso hemos protegido el derecho fundamental del señor Alberto Fujimori y hemos restablecido la vigencia de un indulto indebidamente revocado por el Poder Judicial. Y esto va en la línea de defensa de derechos, porque de lo que se trataba es de evitar que este señor siguiera en la cárcel teniendo muy deteriorada su salud y requiriendo atención médica permanente, que no muera en la cárcel. Es decir, a nosotros nos llevó esa motivación y la Corte entra en una serie de digresiones que a la larga significan que está inmiscuyéndose en las decisiones del Tribunal Constitucional, cuando eso solo lo puede hacer si es que el Tribunal Constitucional hubiese denegado el derecho del señor Fujimori y este hubiese recurrido vía queja a la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana ha denunciado al Perú ante la Corte Interamericana. Es decir, todo ese procedimiento no lo han tenido en cuenta, ni han tenido en cuenta que estábamos frente a un proceso constitucional en donde se había amparado el derecho, es decir, habíamos cumplido con nuestro rol de garantes de la vigencia efectiva de la Constitución. Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Vámonos a una pausa ahora sí. Nos vamos a una pausa ahora sí, me dice la producción. Pero inmediatamente volvemos con el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, para abordar también diversos temas. Ojo que ya está en proceso de elección al nuevo defensor o defensora del pueblo. Venimos con eso.